Bueno, buenos días. Me da mucho gusto poder estar el día de hoy aquí con ustedes. El tema que yo traigo es sobre las semillas y sé que es un tema bastante amplio para poderlo abordar en un pequeño tiempo. Entonces, básicamente voy a tratar de abordar algunos puntos que considero que son muy importantes y pues expresarles qué es lo que nosotros buscaríamos sobre la producción de semillas y una pequeña investigación que se realizó sobre este tema. Si tienen alguna pregunta, si gustan al final para poder darnos un poco más de tiempo. Y muchas gracias. Bueno, como tal, ¿qué es para nosotros la semilla? ¿Sí? Nosotros consideramos que la semilla es un recurso muy importante para la mayoría de la producción agrícola. Si bien sabemos que hay cultivos que no se reproducen por semilla, pues hay muchos de los cultivos que vamos a tener en una área de producción que requieren la producción de semilla. Y entonces lo hace un elemento muy valioso y más a pequeña escala. ¿Sí? Lo vamos a platicar un poco más adelante. Bueno, y para todo esto, ¿qué es una semilla? Pues una semilla sería una estructura que viene de la fecundación entre una flor femenina, una flor masculina, y que va a formar un embrión. Este embrión, pues, nos va a representar la semilla. Aquí tenemos las diferentes estructuras, aunque son estructuras muy pequeñas, nos hemos dado cuenta que es importante que la gente conozca y se familiarice con las semillas. A lo mejor aquí en Nicaragua no sucede lo mismo, pero en México nos hemos dado cuenta que los pequeños productores han perdido la habilidad para poder, ya no digamos para producir semilla, o sea, pero para poder sembrar semilla y producir plántula, han perdido esa habilidad y ahora todo el mundo consigue la semilla y va a un lugar donde la germinan y regresa con la planta germinada. Entonces, pues ahí pierde parte de lo que en algún momento podría ser su ganancia como productor. Y ya no digamos de producir semilla, porque entonces eso lo consideran que es algo sumamente complicado y difícil. Y nosotros pensamos que no es difícil, pero que es importante que la gente desarrolle esas habilidades necesarias para poderlo hacer de la forma más exitosa posible. Bueno, para todo esto, pues siempre cuando nos metemos ya al mundo de las semillas necesitamos conocer un poco cuál es la forma de que el cultivo del que queremos producir semilla produce semilla, ¿no? Cómo es la polinización de ese cultivo, si las flores están en la misma estructura, si las flores hembra y las flores macho están en la misma estructura, o si requiere flores hembra y flores macho en diferentes plantas, si estas flores maduran al mismo tiempo o tienen tiempos diferentes de maduración para poder producir la mayor cantidad de semilla. Y cómo se transfiere el polen de las estructuras macho a las estructuras hembra para saber si lo que tenemos que controlar es el viento, insectos o hay otra forma de que se polinicen. Sí, como tal, pues la semilla, aunque es una estructura muy pequeña, en los últimos años ha cobrado mucha importancia, ¿no? Y por eso vemos que compañías muy grandes que en un momento no se dedicaban y no tenían nada que ver con la producción de semilla, ahora tienen sus ojos puestos en las semillas. ¿Y por qué? Bueno, pues porque es uno de los insumos a lo mejor más simple de la producción agrícola, pero es un insumo que si su calidad no es adecuada, los demás insumos posiblemente no funcionen bien, ¿no? Si le metemos mucha agua, pero la calidad de nuestra semilla no es adecuada, pues posiblemente no tengamos buenas cosechas. Si le metemos mucha mano de obra, mucha maquinaria, los que le meten pesticidas y herbicidas o fertilizantes, pues no vamos a obtener lo que queremos si la calidad de la semilla no es adecuada. Entonces, por eso cobra como mayor importancia este punto. Y bueno, si bien conocemos historias, algunas
si ya las empezamos a ver a detalle, son un poco terroríficas, digo, como la bóveda global de semillas de Svalbard, que si bien a lo mejor la intención que hemos escuchado es una intención que puede sonar de repente hasta bonita, de guardar y proteger las semillas de todo el mundo, pues si lo empezamos a ver con más detalle, encierra muchas cosas que pueden llegar a ser como hasta riesgosas como humanos, ¿no? Porque estamos dejando toda nuestra riqueza y no nada más solo la riqueza de este momento de todos los países, sino estamos dejando la riqueza de muchos miles de años atrás de agricultura en un solo lugar. Y no sabemos exactamente qué va a pasar el día que necesitemos esos insumos, ¿no? Porque el día que los perdamos, esos insumos nunca más van a regresar. Entonces es como dejar ahí una historia de los huevos de la gallina de oro, ¿no? Y se ponen en un solo lugar. Tampoco podemos arriesgarnos a hacer eso, ¿no? Y dejar todos los huevos de oro en un solo lugar. Necesitamos aprender y desarrollar yo pienso que hasta cada productor, cada campesino, las habilidades, no me oyen, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, las habilidades necesarias para poder nosotros proteger nuestras propias semillas e ir haciendo pequeños bancos o casas o el concepto que cada quien quiera, ¿no? El concepto como tal creo que es lo de menos. Lo importante es desarrollar esa habilidad para poder lograr hacerlo. Y bueno, pues si conocemos la historia de la civilización va ligada a la historia de la agricultura. El ser humano se convierte en civilización a la par de la agricultura y por eso es importante pues protegerla y conservarla. Sí, gradualmente los campesinos han conservado toda esta historia y este legado por más de 10,000 años. Sí, si nosotros hiciéramos algunas excavaciones, como mencionaba la persona en la mañana, de que hicieron un hoyo muy profundo y encontraron, pues lo que nos vamos a dar cuenta es que muchos de nuestros antepasados hacían agricultura y valoraban todos esos saberes y conocimientos, que es lo que nosotros creemos que hay que regresar y volver a valorar. Sí, si bien pues la FAO ha hecho ahora un tratado internacional sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, que esto nos habla de que ya se están ocupando en que ahí es un punto importante, pues sabemos que todos los días se pierden, no sé si cientos, pero un porcentaje importante de productos agrícolas, ¿no? La extinción no solo tiene que ver con las ballenas o los tigres o los grandes peces en algunos lugares, la extinción tiene que ver con los productos que consumimos todos los días y que nosotros pues podemos convertirnos en ese elemento de cambio para poder conservarlos. Y los vamos a conservar mientras los estemos usando y los sepamos integrar a nuestra vida. Entonces, este es un elemento que consideramos que es muy importante, ¿no? ¿Cuántos productos estamos consumiendo? ¿Cómo los estamos integrando? ¿Cómo los preparamos? Porque es un elemento que tiene que ver con la cultura. Hemos estado platicando un poco de que pues en México consumimos mucho maíz y la cultura está a base del maíz y todos sabemos que todos los días consumimos maíz en diferentes formas. E igual aquí vemos que tienen mucha cultura, pero que algunas veces no se consume toda esa cultura. La cultura también se come. Sí, este es como un elemento muy rápido de qué es lo que nos referimos. Nosotros buscamos que las semillas que nuestros productores están reproduciendo y las que nosotros producimos sean semillas de polinización abierta o semillas de polinización libre. En algunos lugares y más a veces en el mundo científico como que el concepto es un poco más estricto, pero como tal buscamos que sean semillas criollas, nativas,
que tengan diversidad, y como tal es un legado histórico de sabor, de adaptabilidad, de resistencia, y me da la oportunidad de yo poder almacenar mis mejores semillas, ¿sí? Cuando yo tengo esa habilidad y esa oportunidad de poder almacenar las mejores semillas, eso puede hacer un cambio muy diferente en el productor, ¿sí? Con el caso de las semillas híbridas, son semillas que buscamos que no se siembren en nuestras áreas de producción. ¿Por qué? Porque son semillas que a lo mejor en algún momento van a tener mucho rendimiento, pero casi siempre van ligadas a un paquete tecnológico, y el productor después no va a poder cosechar de esas semillas y volverlas a sembrar, porque muchas veces vienen de diferentes líneas que no están estabilizadas, y entonces en la siguiente generación yo no voy a saber exactamente qué voy a obtener a partir de ese cultivo, ¿sí? En el caso de las transgénicas, bueno, esas de plano no nos gustan para nada, porque sabemos que lo que hay atrás de esas semillas es un paquete tecnológico, y a la hora de hablar de paquete tecnológico me refiero a que funciona cuando se le ponen cantidades enormes de herbicidas, de plaguicidas y de fertilizantes, que es en realidad el negocio de la compañía. Si no se le pone todo esto, el sistema no va a funcionar y a la gente no le va a dar el rendimiento. Si ya le escarbamos un poco más, pues podemos conocer que lleva muchas cuestiones sociales y de pérdida de habilidades y de conocimientos atrás. Entonces, pues tampoco es un sistema que nos convenza y que podamos promover entre la gente. Entonces es algo que pues tampoco nos gusta y nos hace dependientes por mucho tiempo, ¿no? La gente al final, de las cosas que no se conocen mucho, tiene que firmar un convenio y se compromete a estar comprando esa semilla por siempre. Entonces le quita la oportunidad de poder estar produciendo su propia semilla. Bueno, y para esto entramos en la calidad de la semilla. Este es un tema que me empezó a preocupar hace algún tiempo, porque nos dimos cuenta de que si bien estamos promoviendo que se produzcan semillas en los pequeños huertos, nosotros trabajamos en huertos biointensivos. Aquí. Nosotros trabajamos en huertos biointensivos, pues necesitamos que la gente desarrolle y se apropie de esa semilla, ¿sí? Pero a la par de que se apropie de esa semilla y la produzca, necesitamos que la semilla que está produciendo, pues también sea una semilla de calidad. No solamente que la produzca, a lo mejor si la produce y la siembra y no tiene tan buena calidad, bueno, al final es para su área de producción, pero si queremos que nuestra área de producción sea como lo más atractivo y lo mejor y podamos ser como un ejemplo, como los compañeros que estuvieron platicando de que es un ejemplo para que la gente vea esas áreas de producción, pues necesitamos que luzca lo mejor posible, ¿sí? Y eso lo vamos a hacer en gran parte a través de tener las mejores semillas. Y para esto nos metimos en el tema de la calidad y entendimos que la calidad como concepto en la producción de semillas tiene que ver con los atributos de calidad. Creo que es un concepto que si bien es interesante, hay todavía que trabajarlo porque no está como totalmente clarificado. Entonces vemos que la calidad tiene que ver con germinación y vigor de la semilla. ¿Qué tanta semilla va a germinar y qué tan vigorosa va a ser esa semilla? ¿Sí? Y me refiero a vigorosa a que toda va a presentar como el mismo crecimiento y no solamente alguna va a crecer rápido y otra se va a quedar como pequeña. ¿Qué tanta viabilidad tiene la semilla que estoy germinando, no? Porque hay semillas que por algunas cuestiones, más las semillas silvestres, tienen diferentes periodos donde, por así decirlo, entran como en un periodo de dormancia o que se duermen y entonces no germinan. Bueno, no germinan y parecería que están muertas, pero se les hacen otros análisis y sabemos que están vivas, pero no germinan.
Entonces también ese es otro atributo. ¿Qué contenido de humedad tiene la semilla? Gracias. Pienso que Ok, bueno. mejor. Sí. Bueno, ¿qué contenido de humedad? Este elemento lo vamos a platicar un poco más adelante y si bien hemos visto que no es fácil poder determinar cuál es el porcentaje o contenido de humedad, es un elemento con el cual es muy importante que trabajemos. La sanidad de la semilla. En respecto a la sanidad, hay puntos que si bien son importantes, también hemos considerado que hay toda una historia atrás de la sanidad de la semilla que tiene que ver con una historia de miedo. Muchas compañías trabajan a partir del miedo y siempre pensamos que si una semilla no está certificada o no viene de una empresa grande, puede ser que traiga patógenos, que traiga muchas plagas, y hicimos un pequeño experimento para poder comprobar que eso no es cierto. Que si bien la semilla que producimos en pequeños huertos, a lo mejor nos fallan en algún momento algunas prácticas, la semilla no viene infectada o no porta ciertos patógenos que vienen en las semillas. Entonces ahí también hay como toda una historia atrás de infundir miedo sobre semilla que no venga certificada o de empresas grandes. La pureza de la variedad pues va a ser un punto que creo que a la larga hay que ir trabajando sobre qué tan pura es la variedad que estamos sembrando. Esto a lo mejor si es para pequeños huertos pues no cobra tanta relevancia, pero si ya es para venta o intercambio, pues va cobrando más importancia de saber que la semilla que yo le estoy entregando a alguien, sí es la variedad que estoy diciendo que es, y no de repente van a aparecer cosas diferentes. La densidad de la semilla me habla sobre qué peso de la semilla estoy generando. No siempre el peso va a ser el mismo para diferentes variedades de un mismo cultivo. Por ejemplo, en el caso del tomate, pues no siempre va a ser el mismo, pero hay ciertos rangos de variación. Y bueno, estos atributos de calidad tienen mucho que ver con ciertas prácticas que se hacen en las áreas de producción. Por ejemplo, las condiciones de maduración de la semilla en la planta madre. Hay gente que de repente por querer cosechar rápido cosecha los frutos inmaduros y entonces esos frutos inmaduros al final no van a haber cumplido todo su periodo necesario para que la semilla madure completamente, y a la hora que la gente saca semilla de esos frutos, pues es semilla que no va a germinar, porque no maduró, no dejamos que se cumplan esos procesos, ¿no? O a veces sacamos la semilla, queremos cosechar a lo mejor estructuras florales antes de tiempo. Es como ir fijándonos en detalles de las prácticas que vamos haciendo pues todos los días en nuestras pequeñas áreas de producción. Les digo pequeñas y hablo a escala humana porque en el biointensivo tratamos de reducir la escala de la agricultura. Nosotros no trabajamos manzanas ni hectáreas, por eso lo medimos en metros, porque trabajamos áreas pequeñas. El secado de la semilla, cómo lo proceso y cómo los voy empaquetando y trabajando esa parte. Algunas cuestiones que tienen que ver con tamizado de la semilla, no sé si aquí le digan tamizado al pasar por unas cribas, ¿sí? O cribado. Cernido de la semilla, en algunos casos funciona bastante bien. La sanidad de la semilla, simplemente pues nos fijamos que la semilla que estamos sembrando se vea completamente sana. A lo mejor no es un elemento como muy científico para poder decir que la semilla está sana, pero que se vea sin daños y que el cultivo vaya creciendo pues lo más sano y apegado a como es el cultivo. A lo mejor hay patógenos que no alcanzamos a ver a simple vista, pero pues el tener como ciertas prácticas de hacer la producción, ciertos protocolos de ir produciendo nos ayuda a que nuestro cultivo pues vaya mostrando como uniformidad en algún momento, ¿no? O no se vean plantas enfermas. Cuando tenemos plantas enfermas,
pues tratamos de quitar esas plantas del área de producción, o a lo mejor de esas plantas no vamos a cosechar semilla. El contenido de humedad me va a hablar mucho de cuáles fueron las condiciones de cosecha del cultivo, el tiempo, el secado y el ambiente de almacenamiento. Este va a ser un punto muy importante. ¿Sí? Y entonces en esta investigación pues vimos que hay diferentes asociaciones internacionales, principalmente norteamericanas, que ponen los estándares de calidad en las semillas. ¿Sí? Una es la Asociación Internacional de Análisis de Semilla o la Asociación de Analistas Oficiales de Semilla. Y estas asociaciones establecen estándares de germinación para semillas vegetales. ¿Sí? Si yo quiero comprar, por ejemplo, semilla de tomate y la semilla me germina menos del 50%, pues entonces no está dentro del estándar. Ellos hablan que mínimo tiene que germinarme el 70% de la semilla que estoy comprando. Sí, y bueno, todo esto que tiene que ver, pues nosotros les decía que trabajamos con el método biointensivo de cultivo. Como ya platicó el día de ayer el señor Juan Manuel, pues es agricultura sustentable en pequeña escala y me gustó mucho el concepto de a escala humana, ¿no? Al final estamos buscando que todos nosotros como humanos pues nos alimentemos de la mejor forma y es una escala que una persona puede manejar. Y me refiero a manejar que no requerimos tener grandes infraestructuras, ni un tractor, ni 2 manzanas para poder cultivar. Podemos cultivar en las áreas pequeñas. A veces hay gente que piensa que esto es como un tipo de agricultura como de juguete, ¿no? Porque cultivamos en cualquier área que esté disponible para hacerlo. Y el principal punto del método biointensivo es restaurar la fertilidad del suelo. ¿Sí? Nosotros pensamos que mientras el suelo esté más sano, podremos tener mejores productos y mejores cosechas a partir de ese suelo. Y bueno, trabajamos con diversos principios como era la elaboración y aplicación de composta, la excavación profunda, la siembra cercana, la asociación y rotación de cultivos y la conservación de semilla, que es un elemento pues muy importante. Los cultivos eficientes en biomasa y cultivos eficientes en producción y la integralidad del sistema. Pero ante todo esto, pues nos dimos cuenta que para la pequeña escala o la escala humana no hay protocolos para medir la calidad de la semilla y para la producción de semillas de calidad. Sí, hay diferentes libros con información, pero no existen protocolos científicos que nos digan, bueno, si tú quieres producir semilla de calidad en pequeña escala, hay que seguir ciertos parámetros o hay que hacer como estas prácticas. ¿Sí? Y nos dimos cuenta que esta situación no es nada más del sistema o del método biointensivo, es común con la agricultura a pequeña escala, con la agricultura orgánica, que ahora están trabajando más en este sentido, pero tampoco los tienen. Y pues esto pone en riesgo la calidad, autosuficiencia y la productividad del sistema que estamos llevando a la práctica, ¿no? En esta búsqueda de información, pues nos dimos cuenta que en toda la parte científica no se habla gran parte de esto, hay como cuestiones así muy perdidas, pero no hay una línea de investigación seria y constante sobre este punto, pero hay algunos recursos de información. Uno es la de Organic Seed Alliance, que es una organización en Estados Unidos que provee cursos en línea sobre la producción de semillas orgánicas. Uno puede inscribirse y dependiendo de cada cuándo sea el curso, pues entrar a internet y tomar el curso en línea. Hay algunas otras iniciativas como una organización francesa que editó unos videos que esperamos que pronto estén en español y se está buscando quién los promueva aquí en Nicaragua. Estos son Seed to Seed,
que son diferentes videos que hablan sobre la producción de diferentes cultivos. Y bueno, en este sentido, pues vemos que nosotros consideramos que hay 3 puntos muy importantes. Poder controlar la humedad, la temperatura y la luz. ¿Ustedes cuáles consideran que pueden ser los más fáciles de controlar? ¿La humedad y la temperatura? La luz yo creo que es un elemento bastante fácil, digo, esto sería, lo puse así porque pues para germinar la mayoría de las semillas que requerimos, pues necesitamos contar con una humedad adecuada, con una temperatura adecuada y con suficiente luz. A lo mejor hay cultivos que no requieren luz y que eso los estimula, pero bueno, es meternos a conocer las características del cultivo, pero serían como los 3 elementos principales, ¿no? Conocer que tiene que estar húmedo y por eso muchas semillas buscamos primero remojarlas para ayudarles a que vayan a germinar después más fácil. Por eso buscamos tener mini invernaderos. Nosotros no tenemos invernaderos enormes, tenemos a lo mejor un pequeño invernadero. A veces son unas cositas pequeñas de 1 por 1 y como 50 centímetros de altura. A lo mejor algunos otros tienen algunos más grandes, para que tengan una temperatura adecuada, más en lugares donde de repente hay mucha variación de temperatura entre el día y la noche, y pues que tengan luz en la mayoría de los casos. Y entonces si queremos almacenar semilla y conservarla por mayor tiempo, tenemos que controlar estos 3 elementos para que la semilla se pueda almacenar por mayor tiempo y podamos mantener la mejor calidad en esa semilla. Y entonces tenemos que controlar la humedad, la temperatura y la luz. Decíamos que la luz es de alguna forma más fácil de controlar en pequeña escala, pues tenemos que tener a lo mejor un mueble oscuro y ahí meter las semillas. La temperatura consideramos que puede ser un poco más complicado de mantener, más si vivimos en lugares tropicales o en lugares como donde yo vivo, donde pues no es tropical, pero hace bastante calor en el día, pues eso nos costaría mucho más dinero, ¿no? Y más recursos. Pero consideramos que el punto de la humedad puede ser un elemento más fácil de controlar y si controlamos la humedad, ya la temperatura no nos estaría como jugando tan fuerte, ¿no? Tendríamos que ver cómo lo podemos controlar. Sí, en este sentido, bueno, hay alguna información, esta la encontré el día de ayer en la información que nos proporcionaron en las memorias, que ECO nos proporcionó, referente al equilibrio de humedad contenido en algunas especies de semillas a los 25 grados centígrados. Ahí viene la fuente y bueno, habla que si conocemos a lo mejor la temperatura exterior, podemos más o menos determinar cuál sería el porcentaje de humedad de la semilla que estamos queriendo manejar. De repente considero que a veces es complicado poder medir la humedad de la semilla. No es tan fácil o la mayoría de los protocolos pues hablan de que la tienes que perder porque la tienes que calentar a tal grado que se va a morir esa semilla. Pero bueno, es como un ejercicio de ir viendo. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros usamos y recomendamos más? A lo mejor sabemos que no es tan económico y bueno, y como tal, pues nosotros nunca damos recetas, ¿no? Es como mostrar y platicar qué es lo que nos ha funcionado. Dentro de eso que nos ha funcionado es usar el gel de sílice con indicador naranja, que es un gel de sílice que cambia de color cuando se humedece. Sí, lo podemos tener naranja y cuando se humedece se pone verde. En algunas ocasiones hay gente que los sobrecitos que te dan en algunos productos que compras lo van juntando y luego lo mezclan con este gel de sílice y entonces tienes más volumen y ya te puede salir a lo mejor menos costoso.
Y después metemos esa semilla cuando ya está completamente, bueno, cuando consideramos que ya no está variando. Normalmente hay que poner el volumen que tenemos de semilla, puede ser el mismo peso en gel de sílice. Sí es fácil medir el peso de la semilla, porque a veces ese es complicado, necesitamos básculas casi granatarias, pero bueno, si no, el volumen de esa semilla, podemos poner la semilla a lo mejor en una malla, cerrarla y en un frasco poner el gel de sílice. Si vemos que en 7 o 10 días ese gel de sílice cambió de color, luego ya lo extraemos y ponemos solo una décima parte del peso de la semilla o el 10% del peso de esa semilla para que se pueda conservar por el mayor tiempo posible. Ya no necesitamos tanto. Y normalmente este gel de sílice lo podemos secar al sol, si tienen suficiente sol, o en un horno de la estufa. Lo secan y lo pueden volver a usar. Hay diferentes alternativas también aquí, es que ustedes busquen la alternativa que les sea como más adecuada y más fácil a las condiciones. Puede usarse ceniza o en algunos lugares usan sal o arroz para secar la semilla. Sí, tenemos que tratar de que la semilla baje su humedad mínimo al 10%. Que les decía que a veces es complicado poderlo medir, pero bueno, hay que tratar de bajar la humedad de la semilla al 10%. ¿Para qué? Para que los procesos fisiológicos de la semilla no se activen. ¿Sí? Cuando tiene suficiente humedad, esos procesos siguen trabajando y como no está en las condiciones donde va a germinar, eso la va a hacer envejecer. Hay también que tratar de que no le estemos moviendo de un lugar frío a un lugar caliente, porque esos procesos pues van deteriorando la semilla. ¿Sí? Y entre lo que hacemos, bueno, ahí fue la imagen que encontré, pero lo que tratamos de hacer en algún momento es hacer pruebas de germinación con las semillas que tenemos. Una de las pruebas que nos ha resultado más adecuada y que también les voy a platicar un poquito después de Carla, de las cañadas que nos ha compartido, pues es usar pruebas en cajas Petri, porque se puede estar observando y controlando muy bien cómo va germinando la semilla, ¿no? Podemos hacer juegos de 10 semillas en una caja Petri o hasta 20 semillas en una caja Petri y poder sacar un porcentaje de germinación. Y pues buscamos que la semilla se comporte como lo más pues estable, ¿no? Que vaya germinando, que vaya haciendo las estructuras y que se vea como lo más sana posible. ¿Sí? Bueno, para todo esto, dentro del sistema biointensivo tenemos un folleto, es el folleto número 13, ustedes lo pueden bajar de la página de internet que se los voy a dar más tarde. En este folleto hay diferente información sobre la producción de semillas. Uno de ellos es, por ejemplo, cuando yo quiero producir semilla de determinado cultivo, a qué distancia es necesario poner las plantas, cuánto tiempo aproximadamente me va a durar, cuánta cantidad aproximada voy a extraer de esa semilla y diferente información por el estilo. ¿Sí? Por ejemplo, el contenido de humedad de la semilla y eso, qué viabilidad promedio estoy calculando que me va a durar esa semilla bajo esas condiciones. Aquí la regla es que mientras yo baje más el porcentaje de humedad, la semilla me va a durar más tiempo. Ahí hay diferentes estudios, pero hablan que mientras yo pueda bajar ese porcentaje de humedad 1 grado, esa semilla se me va a duplicar posiblemente el tiempo que me dure. También es importante pues estar produciendo nosotros nuestra propia semilla y no guardarlo y dejarlo ahí y esperar dentro de 10 años y volverla a sembrar, ¿no? Es importante estarla como resembrando o reutilizando. Y bueno, para esto, este es el catálogo que tiene las cañadas,
que se llama Huerto de Semillas. Es un catálogo que pues nos gusta mucho porque es muy accesible. La idea sería que en cada país en algún momento tengan sus propios sitios de distribución de semilla, pero que sea semilla que esté adaptada y que se produzca dentro de cada país. Ahorita, si nos damos cuenta, hay muchos lugares donde cuando queremos conseguir semilla, pues no hay, ¿no? Buscamos que la gente pues produzca su propia semilla, pero no la está produciendo en este momento en muchos lugares, ¿no? Entonces ese sería como el sueño, que cada país o cada región tenga sus propios sistemas de producción y de distribución de semilla local. Porque eso nos hará al final pues más independientes de muchas cosas. Sí, ese sería el sueño, ¿no? Rescatar campesinos y campesinas donde todavía los hay y donde no los hay, pues ayudar a estarlos formando, hacer redes de producción de semilla de calidad en cada país con semillas adaptadas a la cultura, a lo que consumen, a sus condiciones agroclimáticas y en algún momento poder tener ferias de intercambio y de distribución de semillas, ¿no? Cuando la gente ya esté produciendo semilla. Bueno, ese es como a lo que queremos llegar. Este es un pequeño ejemplo de un estudio que hice sobre cuál era la calidad de las semillas que producíamos con el método biointensivo en México. Para este ejemplo, pues tuvimos que ir al laboratorio, tuvimos que hacer ciertas cosas y se midió la densidad de la semilla, el porcentaje de germinación, el vigor, la pureza y la sanidad de la semilla. Sí, en este experimento, bueno, tomamos semilla de 4 sitios diferentes en México que producen bajo el método biointensivo. Estos sitios nos mandaron semilla y con esa semilla trabajamos. Como tal, pues la semilla no es ni del mismo año ni de la misma variedad, porque todo el mundo producimos diferentes variedades de semilla. Pero bueno, parte de la información que se generó con esto fue que, por ejemplo, este es un ejemplo del amaranto. El amaranto te dicen que el estándar de germinación legal es del 70%, y nos dimos cuenta que las 4 variedades de semilla que analizamos, pues todas superan por mucho el 70%. Tuvimos desde el 93 hasta el 99% de germinación. Se les hizo, en algún momento tratamos de ver cuál era la semilla más grande, se pesaron las semillas para sacar la densidad de la semilla, que es el peso por 1000 semillas. Y bueno, encontramos que algunas superan la referencia que hay en bibliografía, aunque no podemos decir que todas entran dentro de esta referencia porque usan variedades diferentes. ¿Sí? Se hicieron análisis de los principales patógenos que pueden ir en la semilla. Para esto, por ejemplo, con el amaranto, pues encontramos que, bueno, y fueron referencias de algunos laboratorios, que puede llevar un virus, pero al final ninguna de las semillas analizadas llevaba ese virus, y que puede llevar un hongo que se llama Thecáphora amaranthi, que este hongo es lo que causa el carbón negro del amaranto. También observamos que ninguna de las semillas pues era portador de este hongo, ¿no? Y por eso les hablo que a veces hay mucho como miedo atrás de la producción de semillas, ¿no? Al final, fue un asunto que pues costó dinero, que buscamos quien nos apoyara, pero era un asunto que en la universidad donde estudié estaban muy preocupados de que los patógenos que iban en la semilla, y al final nos dimos cuenta que pues no llevan patógenos, o sea, que las prácticas, aunque sean prácticas muy simples y sencillas, pues pueden ser seguras, ¿no? Para la pequeña escala. No necesitamos preocuparnos ni ocupar tanto tiempo ni energía en esta situación de los patógenos. Lo que sí nos dimos cuenta es que hay cultivos que es muy fácil que se crucen y que vayamos perdiendo como la variedad, y a veces ni cuenta nos damos, ¿no? Aquí, por ejemplo, había un cultivo que nos dieron que era gigante dorado,
y que nos dimos cuenta que no era gigante dorado, era otra especie diferente, que es Amaranthus hypochondriacus. Normalmente las especies que cultivamos más en México son Amaranthus cruentus. Y al final nos dimos cuenta que estas personas ni siquiera se habían dado cuenta que ya habían perdido esa variedad y ya se había hibridado. El amaranto es muy fácil que se polinice por el viento. Es un cultivo que en México nos gusta mucho, pero que necesitamos como cuidar diferentes aspectos. ¿Sí? En este sentido, pues también no solo trabajamos con amaranto, trabajamos también con tomate. El tomate, nos dimos cuenta, pues es un cultivo que a la mayoría nos gusta, que se produce mucho en diferentes huertos. ¿Por qué? Porque es un insumo muy importante para las salsas y para diferentes comidas que casi a todos nos gustan. En México, bueno, el tomate se le dice jitomate. Y nos dimos cuenta que este tomate, pues también los años de procedencia son variados, no encontramos la misma variedad, encontramos algunas variedades que aparentemente son más silvestres, como el citlali y el cuatomate, y la referencia de peso pues tampoco nos funcionó porque como son diferentes variedades, el peso de la semilla es diferente, ¿sí? Lo que sí nos dimos cuenta es que el porcentaje de germinación varió mucho con las prácticas que se hicieron. Aquí en este sentido es recalcar la importancia de que los productos que van en fresco, que se tiene que fermentar un poco la semilla, como el caso del jitomate o el caso de la mayoría de las cucurbitáceas, pues se haga una buena fermentación y después un buen proceso de secado. Sí, porque en este caso hicimos primero un experimento que dice experimento número 1 a los 7 días y nos dimos cuenta que algunas de las semillas germinaron muy poco. Y entonces pues eso de repente pensamos que a lo mejor eran semillas que no iban a germinar, que estaban muertas, pero después hicimos otro experimento en donde incluía un lavado de la semilla. Sí, un lavado con un poco de detergente, que en realidad pues no lo vamos a hacer en todos nuestros sitios de producción, con un poco de detergente y alcohol, pero esto permitió quitar como muchas cosas que van en la semilla, mucho mucílago que seguramente no se había quitado desde un principio, y entonces esos porcentajes de germinación subieron mucho en esas semillas que al parecer pues no germinaban tanto. Y esto también nos puede ayudar con semillas que a lo mejor son más silvestres, que queremos pues reproducir en nuestros sitios de producción. Algunas otras variedades pues sí presentaron germinación muy alta desde un principio y rápido tiempo en germinar el 50% de las semillas. Sí, esta es una gráfica de cómo se comportaron las diferentes variedades con los dos experimentos. La línea azul habla de las semillas que al principio nada más sembramos, pero que algunas de las variedades presentaron porcentajes de germinación muy bajos, pero después de lavarlas, en esa mezcla de primero de detergente y luego un poco de alcohol, cambiaron mucho su porcentaje de germinación. Entonces eso nos hablaba de que no estaban bien lavadas y fermentadas desde un principio. Y eso pues al final tiene que ver con las prácticas que estamos haciendo. ¿Sí? Y esta es una gráfica que pues es como importante en ese asunto. Por lo regular los tomates siempre van, o bueno, siempre se conoce que llevan muchos virus, ¿no? Entonces buscamos, junto con la asesoría de un laboratorio especializado en patógenos en las semillas, cuáles eran los principales virus o patógenos que podían llevar esas semillas. Y entonces llegamos a la conclusión de que para bacterias sería un tipo de bacteria que es Clavibacter michiganensis, hongo sería Alternaria solani, y fueron 6 virus. ¿Sí? Los virus, pues sabemos que no los podemos medir nosotros como tal.
a menos de que tengamos un equipo un poco más complicado o caro para poder medirlos, y entonces todo esto se tuvo que hacer en un laboratorio, pero pues al final nos dimos cuenta que de estos 6 virus y un hongo y una bacteria, ninguna de las semillas que nosotros mandamos a analizar, que fueron las que nos mandaron diferentes centros, llevaba ningún patógeno, ¿no? A lo mejor con amaranto es más difícil, no conocemos tanto el cultivo, pero por lo regular con el tomate es un cultivo que está mucho más difundido y que la mayoría conocemos y pues no lleva patógenos en realidad. Yo creo que si hacemos bien esas prácticas sería una preocupación menos que tener, ¿no? Sí, todo esto, bueno, al final lo hicimos en el huerto, es donde nosotros tenemos el huerto, es el huerto El Mezquite. Estamos en una zona semiárida en el estado de Aguascalientes, en el centro de México. Estamos aproximadamente a 1960 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, tenemos esta área trabajándola desde hace 10 años. Y también hicimos un experimento con algunas de estas variedades como para replicar el experimento y ver si le metíamos más prácticas, qué pasaba al final, ¿no? Si lo sembrábamos así como un poco, por así decirlo, sin ponerle mucha atención, aunque todo con prácticas del método biointensivo, o si le metíamos algunas más prácticas al final, ¿qué sucedía? Sí, muchas de estas prácticas, bueno, tenían que ver con la desinfección de la semilla, pero para semillas ya a sembrar. Estas semillas, claro que no se desinfectaron antes de mandarlas al laboratorio, pero bueno, hacer esa desinfección con agua caliente, que algunos protocolos hablan de que puede ser hasta más eficiente que el uso de ciertos químicos. Entonces se desinfectan en agua caliente. Aquí todavía hay que conocer como más sobre el cultivo que estamos sembrando, porque no hay como toda la información para todos los cultivos. Pero bueno, sería saber cuál es la temperatura para desinfectarlo, en el caso de lo que quieran hacer, cribar la semilla para tratar de obtener la semilla más grande en algún momento, y a lo mejor uno consume o utiliza para otras cosas la semilla pequeña. Y bueno, ya luego prácticas de almacenamiento y de secado post cosecha. Igual se hicieron las mismas prácticas, ¿sí? Y al final, bueno, hubo algunas variaciones, ¿no? En este caso son variaciones con el peso de la semilla, y sí veíamos que el método alternativo al momento de cribar la semilla, y ya la semilla que nos dio a partir de la siguiente cosecha, o sea, primero se cribó la semilla y la semilla que se obtuvo de esa, pues sí resultaba un poco más grande, ¿sí? Y con mayor peso. Y en cuanto al porcentaje de germinación, pues también nos dimos cuenta que en 2 de las variedades de esta semilla, sí los primeros días hubo mayor germinación, o el porcentaje de germinación fue significativamente más alto en términos estadísticos que en algunas variedades que si no se hubiera hecho esta práctica. Al final casi todas germinaron igual y no varió mucho, pero lo que nos dábamos cuenta es que si queremos una producción a lo mejor más rápida, pues sí vale la pena hacer ese cribado de las semillas para poder obtener plántulas un poco más grandes en menor tiempo. ¿Sí? Bueno, ahí es qué tan rápido esa parte de la germinación. Si vemos el lado derecho son las semillas producidas a partir de semillas que se cribaron, y el otro lado son semillas producidas a partir de semillas que no se cribaron, y pues sí, el porcentaje de vigor y qué tantas semillas crecieron más rápido sí fue mucho más alto después de la criba. También aquí, bueno, fue en amaranto, pues no hubo ningún patógeno. Este es un dato, se hizo el mismo experimento para el tomate y tampoco hubo ningún patógeno.
Y bueno, a la par con esto se hizo una encuesta vía internet, aunque se generó mucha información, pero creo que lo más importante es sobre qué prácticas o condiciones usa para reducir la semilla que almacena. A partir de esto nos dimos cuenta que es información que no está muy difundida, ¿no? Poca gente utiliza algún método para tratar de reducir la semilla que almacena. Mucha gente pues no usa nada, algunos usan otro y no especificaron qué, pero bueno, falta como información y capacitación sobre este tema. Y las conclusiones que generamos fue que las metodologías que plantean estas asociaciones de ITSA o AOSA son difíciles de adaptar a la pequeña escala. Entonces, si queremos seguir promoviendo la agricultura en pequeña escala, es importante que generemos nuestras propias metodologías, ¿no? Y es la invitación así en general de la plática. No podemos darles la receta, pero es importante que en cada lugar desarrollen cuáles serían las metodologías que necesitan para hacerlo y ir haciendo diferentes pruebas sobre los atributos de calidad de diferentes cultivos, investigar si las técnicas de prerremojo o de desinfección en agua caliente funcionan para los cultivos que ustedes utilizan o usan, y la evaluación constante de los atributos de calidad en las semillas que estamos almacenando. Sí, bueno, esta es una frase que viene en el libro que nos gusta, que dice que nada pasa en la naturaleza viviente que no esté articulado con el todo. Y pues muchas gracias. Aquí vienen los links tanto de la parte en español que se llama cultivebiointensivamente.org, ahí pueden bajar ese manual, o si gustan yo lo traigo en la memoria, o la página de la red de la comunidad biointensiva que tenemos en América Latina, que se llama biointensivistas.ninc, o mi correo electrónico. Muchas gracias. No sé si haya alguna pregunta o algún comentario o algún reclamo. En nuestros talleres sobre el método biointensivo, siempre estimulamos a los participantes para que aprendan a producir su propia semilla y todo el proceso que mencionó Marisol. Cuando veo que Brad se acerca es que ya se acabó el tiempo, ¿verdad? Voy a ser breve. Entonces, hay una sugerencia que yo les quiero hacer. Pero antes quiero preguntar, ¿alguno de ustedes produce semilla? ¿Producen semilla? 16, 17, 18 personas, 19 con Brad. Perfecto, miren, pensando desde otro punto de vista, cuando ustedes producen para comer y producen excedentes para comercializar, ¿así es? Ok, entonces está la parte del negocio, ahí sí, pero el mejor negocio es producir semillas y además es negocio también para el suelo. ¿Por qué? Porque así no están vendiendo su col, su lechuga, su zanahoria, sino están vendiendo solo la semilla, todo lo demás es para comer y para alimentar al suelo. Así que si algunos de ustedes, a mí me encantaría que coorganizara pequeños grupos de productores de semillas, no es muy difícil y es ahí sí muy rentable. Les repito, porque comen, alimentan al suelo y además obtienen ingresos suficientes. Si ustedes se fijan en los sobrecitos de semilla, que compran, son unos cuantos gramos, a veces ni gramos, y son muy caros. Y más todavía, si ustedes tratan de conseguir semillas orgánicas para sembrar, no las van a encontrar, es extremadamente difícil. En México somos muy afortunados porque tenemos a las cañadas y a Carla que las producen, pero en los demás países yo he tratado de encontrar y no hay. Así que esto es lo que se llama un nicho de mercado. Si alguien produce semillas para ustedes mismos y para vender, va a tener mucha demanda. Es un negocio redondo. Gracias, Marisol.